vez más voy a desconectar mi video un momento para compartirles la palabra. Bueno, ya tenemos entonces en pantalla la palabra para guiarnos. Vamos a leer, como les decía, desde el versículo 20 de Marcos 3 hasta el 35. Dice así la palabra del Señor: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Continuamos en el 31 y dice: vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué palabra tan maravillosa, familia, en esta mañana que el Señor nos regala, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchas grandes enseñanzas que podríamos sacar de aquí, ¿no? Vemos dos cosas en sí importantes. La primera, pues, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice ahí, contra Dios. Y la otra, la familia, la verdadera familia de Jesús, ¿cierto? Algunos se gozan de ver el poder del Evangelio, algunos nos gozamos de ver el poder del Evangelio, la sanidad, la libertad, quita la opresión y tantas cosas, los milagros que hemos visto en nosotros, el cambio que Dios ha producido en cada uno de nosotros, nos maravilla y nos gozamos de ello. Pero mientras tanto otros critican. No sé si usted ha tenido la experiencia de ver la crítica de mucha gente con respecto al poder de Dios, ¿no es cierto? Y en este pasaje, pues miramos cómo algunos critican la buena obra de Jesús. Es objeto de juicio por parte de muchos, e incluso su familia o los suyos, dice ahí, lo acusan de estar fuera de sí. Van a buscarlo, a decirle: Jesús, por favor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No es cierto? Los escribas e intérpretes y maestros de la ley, en cambio, se burlan de Jesús, acusándole de echar fuera a los espíritus de Belcebú por Belcebú mismo. Entonces, en realidad, podemos ver cómo esta burla es la blasfemia que Jesús habla aquí, que no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo
o mejor, la palabra dice que la blasfemia, cualquiera que sea, puede ser perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto quiere decir que si nos está hablando aquí de que se echaban fuera demonios y ellos se burlaban diciendo que Jesús estaba poseído por un demonio y echaba así fuera demonios, nos está diciendo que la blasfemia consiste en atribuirle el poder verdadero de Dios prácticamente a Satanás. Parte también de la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar su poder de salvación, su poder de sanidad, su poder de libertad. Por eso un creyente no puede blasfemar. No se lo puede acusar a un creyente de pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero a un natural, a un ser natural, a un no creyente, puede cometer esta falta. Y lo podemos ver, la gente que no conoce del Señor, la gente que no acepta a Cristo como Salvador, se burla de los creyentes, se burla de Dios, se burla del poder de Dios, y eso es blasfemia. Pero la misericordia de Dios, cuando hace que esta persona conozca, pues las cosas cambian cuando se acepta a Cristo. Aquel que acepte a Cristo no podrá blasfemar, más bien reconoce el poder sobrenatural de Dios. Y no hay más poderoso que el Señor. Entonces, esa sería como la primera parte. Otra cosa que podemos aprender de esto, cuando el Señor Jesús dice que un reino dividido entre sí no puede prevalecer, una gran enseñanza en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, si permanecemos unidos podemos prevalecer. La iglesia unida puede prevalecer, pero cuando hay divisiones, contiendas, no puede prevalecer, se va desbaratando y no podemos irnos lejos en algunas congregaciones, en algunas iglesias en las cuales se produce la división en lugar de multiplicación, pues las cosas traen problemas. El reino se debilita, la iglesia se debilita, el cuerpo se debilita y no se logran grandes objetivos, no se pueden lograr grandes cosas. Por eso tenemos que cuidar de dividir el reino. No podemos dividir el reino. Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo. Y en este año que el Señor nos permita, entonces, tener esa capacidad para multiplicarnos. Creo que a este año le vamos a llamar el año de la proclamación, de la evangelización, para poder lograr la multiplicación. Entonces, esa es la invitación en esta mañana de parte del Señor, ¿no? Entender que Dios es sobrenatural y Él puede, con su poder, hacer grandes cosas, grandes milagros. Y solamente los no creyentes, los seres naturales, apreciar ese poder y lo minimizan, lo rechazan, se burlan de ello. Aparte, el Señor nos está enseñando en esta porción acerca de la familia de Jesús. Bien es cierto, nos está diciendo que el Evangelio de Jesucristo nos enlaza con nuevos miembros de la familia. Jesús consideró como su familia a los que se encontraban con él, oyendo su palabra, ¿cierto? En el versículo 34. En un pasaje anterior, Jesús llamó hijo, ¿cierto? Al paralítico que habían bajado por el techo. Después de sanar a la mujer que padeció por 12 años de flujo de sangre, también la llamó hija. Y podemos darnos cuenta entonces de que en todo aquel que recibe del favor de Dios, todo aquel que acepta el favor de Dios, el mayor de los milagros, que es la vida eterna, la salvación, se convierte entonces parte de su familia, ¿cierto? Y qué maravilloso cuando dice, los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, mi familia, mi madre y mis hermanos, mis amigos, mi familia, mis hermanos. Entonces, cuidemos de esta familia, cuidémonos familia entre nosotros como cuerpo, no permitamos esa división y creamos
que el Señor es el Todopoderoso que puede tener el control de todo, ¿cierto? Lo que Jesús dice acerca de nuestra familia espiritual no significa que debemos lograr o ignorar, perdón, a nuestra familia terrenal, ¿cierto? Porque miramos que su familia llega a buscarlo y lo llaman, mira, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, te buscan. Y él, mientras estaba hablando con los que estaban ahí en la casa, pues les dice, yo quiero que entiendan que mi familia son ustedes, y eso no quiere decir que los estaba ignorando a su familia de sangre. Significa, no significa que debemos ignorar a nuestra familia terrenal, ¿no es cierto? Eh, Recordemos, pues, todavía estamos llamados a honrar a nuestros padres y a nuestra familia. Sin embargo, no debemos sobrevalorar a nuestra familia terrenal, simplemente porque están relacionados biológicamente con nosotros. Debemos saber que cuando llegamos a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, también formamos parte de un tipo de familia que está unida en el amor de Dios, que somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Viene una pregunta, ¿de qué maneras puedes demostrar que valoras y amas a tu familia espiritual? ¿Cierto? ¿De qué manera podemos demostrar que valoramos y amamos a nuestra familia espiritual? Cuando les hemos mostrado el amor de Jesús, recordemos esto. Y si nuestra familia terrenal aún no hace parte de esa gran familia espiritual, este va a ser el año en el cual nos vamos a poner en la tarea de compartirles, de buscar estrategias y que el Señor obre y que el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces los haga parte de su familia. Vamos a orar por eso. ¿Qué les parece entonces si terminamos este tiempo pidiéndole al Señor que nos haga que esta palabra que hoy hemos compartido se quede en nuestro corazón y que la podemos llevar a lo práctico y que Dios permita entonces también que todos los que no han recibido nuestra familia terrenal pueda recibir también, pueda conocer. Y oremos al Padre también para que el cuerpo de Cristo, la familia espiritual y la familia terrenal no se divida, permanezca unida, fuerte, y así, hablando espiritualmente, el mundo creerá más en el Señor por nuestro testimonio. Entonces, voy a pedirles que vamos a hacer los grupos, no sé si yo lo pueda hacer desde acá.